Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin y hoy quiero hablar sobre los ángeles. ¿Sabías que la Biblia menciona a los ángeles más de 300 veces? Aunque su presencia y trabajo se menciona con frecuencia a lo largo de las Escrituras, rara vez hablamos sobre ellos y sobre el impacto que su ministerio puede tener en nuestra vida. Por eso, en esta reflexión descubriremos quiénes son realmente los ángeles, cuál es su propósito según nos enseña la Biblia, y cómo actúan para servir a aquellos que heredan la salvación. Aprenderemos a discernir su actividad, a comprender su papel en la protección, guía y fortaleza de los creyentes, y a reconocer cómo esta revelación puede transformar nuestra vida, fortalecer nuestra fe y motivarnos a vivir con obediencia, santidad y confianza en el Señor. Antes de empezar esta enseñanza, este estudio, me gustaría compartir una experiencia personal sobre los ángeles. Cuando yo tenía 20 años, sufrí un accidente de auto. Nos chocaron de frente a unos 60 kilómetros por hora. Los que vieron cómo quedó el vehículo no podían entender cómo era posible salir prácticamente sin lesiones. Humanamente nadie encontraba explicación. Lo que yo no sabía en ese momento era que días antes mi madre, que ella vive en otro país, había sentido en su espíritu que algo malo estaba por ocurrir en mí. Aquella inquietud la llevó a orar con intensidad. Y fue en ese tiempo de oración cuando Dios habló a su corazón y le dijo claramente: no te preocupes por tu hijo, tengo 2 ángeles con él. Quizás alguien puede preguntar, ¿por qué 2 ángeles? ¿Acaso uno no es suficiente? Y después del accidente, cuando empecé a reflexionar sobre esta pregunta, ya que llamé a mi madre y ella me explicó lo que el Señor le había dicho. Y entonces entendí, había un ángel para mí y otro para quien me acompañaba. Y así fue, ninguno de los 2 sufrimos heridas graves. Y lo interesante también es que mi madre no supo nada del accidente hasta que se le contó tiempo después. Pero el Señor ya había revelado su cuidado mucho antes. Esa experiencia marcó mi vida para siempre, no solo porque Dios envió ángeles para guardarnos, sino porque su intervención coincidió plenamente con lo que dice la Biblia, como una confirmación viva de fidelidad de su palabra. Porque en Salmo 91, versículo 11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Descubriendo el mundo invisible de Dios. Cuando uno abre las Escrituras con un corazón humilde y dispuesto a aprender, descubre que el mundo visible no es el único que existe y que nuestras vidas están profundamente entrelazadas con una realidad mayor, la realidad del reino de Dios. Ese reino que opera con un orden perfecto, con criaturas que no vemos, pero que sirven los propósitos eternos del Señor. Y al contemplar esa revelación, comprendemos que las Escrituras de principio a fin están atravesadas por la presencia de los ángeles, esos seres que no buscan protagonismo, que no desean adoración, que no buscan aplausos humanos, sino que ejecutan la voluntad de Dios. Y cuando uno se acerca a este tema, algo ocurre en el interior. Crece en nosotros una reverencia más profunda, un temor santo, una conciencia más viva de que estamos rodeados de un mundo espiritual real, ordenado, santo y activo. Quiero hablar de una verdad fundamental. Los ángeles no son el centro del mensaje cristiano. Cristo lo es.
Los ángeles aparecen en la Biblia para servir, anunciar, ministrar, obedecer y ejecutar la voluntad de Dios, pero jamás para ocupar el lugar del Salvador. Por eso, Hebreos 1:14 nos pregunta, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y esta sencilla pregunta ya nos da una orientación. Si los ángeles son enviados, si son ministradores y si sirven para beneficio de los que son herederos de la salvación, entonces su existencia nos revela no solo la grandeza de Dios, sino también su cuidado, su amor y su propósito eterno para nosotros. La palabra nos habla de ellos desde el Génesis. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto, leemos que Dios puso querubines con una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí están, firmes, santos, guardianes. La primera aparición de los ángeles en la Biblia no es en un contexto de triunfo, sino en un contexto donde la santidad divina exige una separación. Y eso ya nos dice algo. No son criaturas sentimentales, no actúan por emoción, actúan bajo una autoridad absoluta. Su existencia misma es un recordatorio de que nuestro mundo no es autónomo. Hay leyes espirituales, hay órdenes celestiales, hay jerarquías invisibles. En el Antiguo Testamento, cuando Abraham recibe la visita de 3 varones en Génesis 18, comprendemos que la actividad angelical no es algo esporádico, sino parte del trato de Dios con los hombres. Y cuando el ángel detiene la mano de Abraham en el monte de Moría, cuando interviene en momentos claves, cuando anuncia nacimientos imposibles, cuando destruye ciudades corrompidas, cuando defiende ejércitos pequeños frente a enemigos gigantescos, se va dibujando ante nosotros la imagen de un Dios que gobierna con una estructura celestial ordenada. Y no solo ordenada, sino activa, presente y cercana. Pero es interesante notar que la Biblia jamás presenta a los ángeles como objetos de fascinación, sino como siervos fieles. Cuando Daniel vio a Gabriel, quedó sin fuerzas, aterrado ante la gloria de esa presencia. Y Gabriel le dijo, «No temas, hombre muy amado». Y en ese detalle uno percibe la actitud correcta de los ángeles hacia los hombres. Autoridad, sí. Gloria, sí. Pero también servicio y humildad. No buscan entrar en conversaciones como iguales. Traen mensajes que vienen del trono. No dialogan caprichosamente. Hablan lo que Dios ha dicho. Vamos a hablar un poco sobre la guerra espiritual y la actividad angelical. En Daniel 10 se nos concede una de las ventanas más impactantes del mundo espiritual. Un ángel enviado a Daniel es detenido por el príncipe de Persia y luego ayudado por Miguel. Y ahí comprendemos que la guerra espiritual no es un símbolo ni un metáforo, es una realidad. El ángel fue enviado por Dios, pero en el camino se enfrentó a resistencia espiritual. Eso nos enseña que los ángeles, aunque poderosos, no son omnipotentes. Tienen autoridad delegada, pero no la plenitud que solo Dios posee. Cuando uno medita en esa escena, entiende por qué el apóstol Pablo escribió que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Efesios 6:12. Daniel vivió eso en carne propia. No vio la batalla, pero la sintió en el retraso del mensaje. Y queridos oyentes, cuando comprendemos esto,
empezamos a vivir con más discernimiento y con más oración. Porque si los ángeles son enviados y enfrentan oposición, entonces nuestras vidas espirituales no pueden ser liviana, superficial o distraídas. También podemos ver a los ángeles en el ministerio de Jesús. En el Nuevo Testamento, la actividad de los ángeles resplandece con mayor claridad, porque ahora su servicio está centrado en la obra de Cristo. El anuncio de su nacimiento estuvo rodeado de ángeles. Uno habló a Zacarías, otro habló a María, otro habló a José. Y cuando nació el Salvador, Lucas 2:13 declara que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas». Ese coro celestial no celebraba simplemente el nacimiento de un niño, celebraba el cumplimiento de un plan eterno. Celebraban que aquel que ellos adoraban en gloria ahora entraba en el mundo en forma humana. Y queridos oyentes, ese ministerio es asombroso. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, que los ángeles desean mirar estas cosas. La palabra griega implica inclinarse, examinar profundamente, estudiar con reverencia. Los ángeles que han visto siglos de historia, que han contemplado la santidad de Dios sin velo, se inclinan con asombro ante el misterio de la gracia. Miramos algunos ejemplos más de los ángeles con Jesús. Por ejemplo, acompañaron a Jesús en el desierto, cuando fue tentado, y cuando la tentación terminó, dice Mateo 4:11, vinieron ángeles y le servían. Y uno podría pensar que el Hijo de Dios no necesitaba asistencia angelical. Pero ahí se revela el misterio de la encarnación. Jesús se hizo verdaderamente hombre, no en apariencia, sino en realidad, y al hacerse hombre, aceptó ser fortalecido por mensajeros celestiales. ¿Qué nos enseña esto? Que si el Hijo recibió asistencia divina en su humanidad, ¿cuánto más nosotros la necesitamos? En Getsemaní, el Evangelio declara que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esto podemos leer en Lucas 22, versículo 43. Y esto no fue para librarlo de la cruz, sino para fortalecerlo en el camino hacia ella. Los ángeles no evitan la voluntad del Padre, y en ese acto se revela la naturaleza del ministerio angelical, que es fortalecer, no sustituir; acompañar, no reemplazar; servir, pero no intervenir con decisiones propias. Cuando Jesús resucitó, fueron ángeles quienes anunciaron la noticia a las mujeres. Dice en Lucas 24:5, ¿por qué busquéis entre los muertos al que vive? Y en la ascensión nuevamente ángeles dijeron a los discípulos, este mismo Jesús vendrá. Hechos 1, versículo 11. El ministerio angelical acompañó a Jesús desde su concepción hasta su glorificación. No hay etapa del Evangelio donde no aparezcan. También podemos ver a los ángeles en la iglesia primitiva. Por ejemplo, un ángel guió a Felipe al camino donde encontraría al eunuco. Un ángel anunció juicio a Herodes cuando éste se exaltó como Dios. Un ángel habló a Pablo en medio de la tormenta. No vemos ángeles actuando en lo cotidiano de forma visible, pero sí vemos que Dios en momentos claves interviene con autoridad. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué Dios envía ángeles si Él mismo podría hacer todas las cosas?
Y la respuesta es profunda. Dios no los necesita, pero los usa para revelar su orden, su gobierno y su sabiduría. Es como un rey que podría enviar órdenes directas a todo su reino, pero que decide hacerlo por medio de mensajeros para mostrar estructura, autoridad y grandeza. Pero así como la Biblia enseña que los ángeles sirven a Dios, también enseña que no pueden recibir adoración. Cuando Juan quiso postrarse ante uno de ellos, el ángel lo detuvo inmediatamente. En Apocalipsis 19:10 dice esto: «Mira, no lo hagas, adora a Dios». Ese instante resume la teología angelológica bíblica. Toda la gloria es de Dios, y los ángeles jamás aceptan lo que solo pertenece al Creador. Y es importante decirlo. Vivimos en una época donde mucha gente está obsesionada con lo sobrenatural, pero no con la verdad. Quieren experiencias, quieren emociones, quieren señales, pero no quieren santidad. Y la Biblia advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso Pablo dice en Gálatas 1:8 que aunque un ángel del cielo anunciara otro evangelio, debe ser rechazado. La verdad revelada no cambia. Un ángel verdadero jamás contradirá la Escritura. Quiero resumir brevemente los ministerios de los ángeles. Su primer ministerio es anunciar la voluntad de Dios. Vemos esto de manera clara en Gabriel, quien habló con Zacarías, con María y con Daniel, trayendo mensajes precisos del cielo. Cuando los ángeles hablan, no entregan opiniones, sino decretos del trono. También ejercen un ministerio de protección. El ángel que rodeó a Elías, el que libró a Daniel en el foso de los leones, el que rescató a Pedro en la cárcel. Todos muestran que la protección divina se expresa a través de manos invisibles que actúan en momentos críticos. Recordar lo que dice en Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles también tienen un ministerio de dirección y preparación. En Hechos 10, un ángel se aparece a Cornelio para dirigirlo a buscar a Pedro. No predicó, pero preparó el camino. Esto revela que los ángeles sirven como coordinadores divinos, moviendo piezas que nosotros no vemos, para que la voluntad de Dios avance en el tiempo adecuado. Otro ministerio fundamental es el de fortalecimiento espiritual. Jesús mismo recibió la visita de un ángel en Getsemaní, como hablamos antes, quien lo fortaleció en medio de su agonía, Lucas 22:43. Este acto angelical no evitó la cruz, pero sí afirmó la determinación del Señor para obedecer. De la misma manera, hay momentos en los que Dios envía ayuda a nuestra debilidad para que podamos permanecer firmes. Finalmente, los ángeles tienen un ministerio de gozo y de celebración. Jesús afirmó que hay alegría delante de ellos cuando un pecador se arrepiente. Lucas 15:10. Ellos participan de la alegría celestial porque ven la victoria de la gracia manifestarse en la vida de los hombres. Cada restauración les hace contemplar una vez más la belleza del Evangelio. Queridos oyentes, quizás estás preguntando si los ángeles
hoy actúan así. Aunque su ministerio es silencioso e invisible, la Escritura deja claro que siguen activos bajo la autoridad divina. No actúan para entretener, no buscan llamar la atención. Obran donde la voluntad de Dios los envía, en armonía con la misión de la Iglesia y con la obra del Espíritu Santo. Hoy actúan en protección, guardando a los creyentes en circunstancias donde el peligro físico o espiritual la amenaza. La Biblia dice que Dios mandará a sus ángeles para guardar a los suyos. Salmo 91, 11. Pero la realidad es que muchas veces no somos conscientes, pero la Escritura nos invita a confiar en esta realidad invisible. Actúan también en dirección providencial, así como guiaron a Felipe hacia el eunuco, Hechos 8:26. Hoy preparan caminos, abren puertas, alinean circunstancias y crean oportunidades para que el propósito de Dios avance. Recordemos, no reemplazan la voz del Espíritu, pero colaboran con su obra. Los ángeles continúan su ministerio de fortalecimiento, especialmente en momentos de debilidad emocional, espiritual o física. Si fortalecieron a Cristo en su hora más oscura, ¿cómo no podrán fortalecer al creyente que clama por gracia para obedecer? También hoy siguen celebrando la salvación. Si hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, entonces cada conversión sigue siendo motivo de celebración angelical. Ellos ven lo que nosotros no vemos, la gloria eterna reflejada en un alma redimida. Y finalmente, actúan como testigos de nuestra adoración. En Isaías 6 y Apocalipsis 5, los vemos rodear al trono proclamando: Santo, Santo, Santo. Hoy siguen declarando esa santidad, recordándonos que la adoración verdadera no está sola, está acompañada por millones de seres celestiales que viven para exaltar a Dios. Queridos oyentes, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Por qué vivir con temor si Dios ha ordenado un ejército celestial a favor de sus hijos? ¿Por qué dejar que el miedo gobierne nuestros pensamientos cuando el cielo entero se mueve bajo la orden de Dios para protegernos, guiarnos y sostenernos? Los ángeles no son pocos, queridos oyentes. No son un grupo limitado ni un pelotón pequeño. La Escritura habla de millones y millares de millares alrededor del trono de Dios. Esto podemos leer en Apocalipsis 5:11. Daniel vio millares que le servían y millones que estaban delante de él. Daniel 7:10. La Biblia nos muestra un número tan grande que supera cualquier capacidad humana de contarlos. El cielo no está escaso de ayuda, está desbordante de recursos divinos, siempre listos para obedecer la voz del Señor. Y si ese innumerable ejército está bajo la autoridad de Dios, ¿por qué temer? ¿Por qué dejar que la angustia, la incertidumbre o las amenazas visibles nos hagan olvidar la realidad invisible? Dios manda a sus ángeles para ejercer sus ministerios eternos, para proteger, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. No me canso de repetir este versículo. Si tienes incertidumbres de tus decisiones, recordar que los ángeles son para guiar, abriendo caminos como hicieron con Felipe y con Cornelio. Si te sientes débil o sin fuerzas, recordar que los ángeles están para fortalecer, como fortalecieron a Jesús en Getsemaní, como sostuvieron también a los siervos de Dios en sus batallas.
Quizás no conoces la voluntad de Dios en tu vida. Recuerda que también los ángeles están para anunciar su voluntad, como Gabriel en los días de María, Zacarías y Daniel. Quizás estás pasando por luchas y guerras espirituales en tu corazón y en tu mente. Pues recordemos que los ángeles están para combatir en la guerra espiritual, derribando obstáculos y ejecutando la justicia divina bajo la autoridad de Dios. Si Dios envía ángeles para todo esto, ¿qué espacio queda para el temor y el miedo? El miedo nace cuando perdemos de vista lo invisible, nace cuando vemos solamente lo que nuestros ojos pueden percibir y olvidamos que hay un movimiento celestial operando a nuestro favor. Pero cuando un hijo de Dios comprende que no anda solo, que no batalla solo, que no camina solo, entonces el temor pierde fuerza, la fe se levanta y el corazón se afirma. Querido oyente, no temas, porque no estás rodeado de amenazas. Estás rodeado de ángeles enviados por el Dios que te ama. No temas porque no estás custodiado por tu capacidad, sino por la protección divina. No temas porque el cielo tiene más recursos para sostenerte que el infierno para destruirte. No temas porque donde tú solo ves tu debilidad, Dios ya ha enviado fortaleza celestial. No temas porque aunque el mundo espiritual esté en guerra, no estás desarmado ni solo. Dios ha asignado su ejército para caminar contigo. Si millones de ángeles sirven al Señor, si millones están listos para obedecer su voz, si millones están actuando en favor de los que le temen, entonces, queridos oyentes, ¿por qué temer? Descansa en esta verdad. El Dios que te salvó es el mismo Dios que ordena a sus ángeles que te rodean, te levanten, te guíen, te protegen y te acompañen hasta cumplir su propósito en tu vida. Y si el cielo está de tu parte, el miedo deja de tener la última palabra. Cuando entendemos esta realidad de los ángeles, debería haber un cambio en nuestra actitud. Entonces, me gustaría terminar con esta pregunta. ¿Cómo debemos vivir a la luz de esta realidad invisible? Quiero mencionar simplemente 4 puntos. Primero, con reverencia. Saber que ángeles ministeriales nos rodean debería inspirarnos a vivir con santidad, oración y obediencia. Mateo 18:10 nos recuerda que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. No se trata de superstición, sino de conciencia espiritual. Cada acto, cada palabra, cada pensamiento cuenta, y hay seres celestiales que observan, ministran y sirven según la voluntad de Dios. Punto 2. Debemos vivir con valentía. La presencia de los ángeles no significa que no enfrentaremos pruebas, sino que no enfrentaremos nada solos. Dios fortalece, protege y dirige a los suyos a través de su ejército celestial. Esto nos tiene que llenar de esperanza, especialmente en momentos de adversidad. Tercero, debemos vivir con discernimiento. Los ángeles son seres poderosos, pero no deben ser confundidos con otras manifestaciones espirituales. Recordemos lo que hemos leído antes en Gálatas 1:8, que nos advierte que incluso un ángel no puede enseñar otro evangelio que contradiga la palabra. Por eso, debemos vivir centrados en Cristo, guiados por el Espíritu y filtrando todo lo que percibimos por la verdad de las Escrituras. Los ángeles son ministros de Dios, pero nuestra obediencia y nuestra relación con Cristo son insustituibles. Y finalmente, debemos vivir con esperanza.
Recordemos, la muerte del creyente no es un final solitario. Está acompañada por la presencia angelical. Cada transición, cada momento de debilidad, cada prueba, está marcada por la intervención divina que asegura el cumplimiento de la promesa de Dios. El llamado entonces es claro. Debemos vivir consciente de la realidad celestial, sabiendo que el mundo invisible actúa para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Cada ángel que actúa a favor nuestro es un recordatorio de que Dios gobierna, que Cristo reina y que el Espíritu Santo nos guía. No debemos depender de los ángeles, pero sí aprender de su fidelidad, su servicio y su reverencia hacia Dios. Hoy te invito, hermano o hermana, a contemplar esta verdad. No caminas solo, no enfrentas tentaciones solo, no tomas decisiones solo. Hay un ejército celestial que obedece al Dios soberano y actúa a favor de los que le aman. Y este reconocimiento no es para distraerte, sino para motivarte a vivir con integridad, con fe activa y con obediencia sincera, porque cada acción tuya tiene eco en la eternidad. Que el Espíritu Santo nos enseñe a valorar la compañía invisible de los ángeles, no como objeto de adoración, sino como parte del ministerio de Dios que nos rodea. Que cada paso que demos refleje reverencia, cada decisión refleje obediencia, cada oración refleje dependencia de Dios, y que nuestra vida sea un testimonio de que estamos conscientes de lo eterno mientras vivimos en lo temporal. Queridos oyentes, vamos a orar juntos. Señor Dios, te damos gracias por tu infinita sabiduría, por la creación visible e invisible, y por los ángeles que tú envías para servir a los que heredan la salvación. Gracias porque no estamos solos, porque en nuestras pruebas y desafíos, en nuestras decisiones y temores, nos rodea tu cuidado. Padre, enséñanos a vivir con reverencia y obediencia, centrados en Cristo y guiados por tu Espíritu. Que los ángeles que tú envías nos fortalezcan, nos protejan y nos acompañen, no para reemplazarnos, sino para recordarnos que tu mano siempre está sobre nosotros. Ayúdanos a discernir lo verdadero de lo falso, a caminar en santidad y a vivir con esperanza, sabiendo que el mundo invisible está activo a nuestro favor. Señor Jesús, gracias porque tu obra nos asegura la salvación y porque cada acto celestial apunta a tu gloria. Que vivamos conscientes de que pronto volverás con todas las huestes celestiales y que en ese día toda rodilla se doble ante ti. Mientras tanto, que nuestra vida diaria refleje fe, obediencia y amor, para que cada ángel que nos rodea vea en nosotros la fidelidad de aquellos a quienes tú llamaste. Glorifica, Señor, tu nombre en nuestra vida, guía nuestros pasos, protege nuestro caminar, fortalece nuestro corazón y prepara nuestra alma para el día glorioso en que estaremos en tu presencia. A ti sea toda la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Espero que esta reflexión te ayude en conocer un poco más sobre el trabajo y ministerio de los ángeles. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios os bendiga.